conciencia, mente y realidad. ¿Qué tan cierto es que con el poder de nuestros pensamientos podemos distorsionar nuestra realidad, cambiar lo que nos rodea, nuestro entorno, las personas, lo que nos va a suceder y demás? Eso suena muy loco, pero en algún momento un científico trató de explicar o trató de investigar sobre eso. Ese científico tal vez muchos de ustedes lo han escuchado, lo han visto, y de hecho hay un documental muy bueno en Netflix que se llama El secreto del Dr. Grimberg, y es precisamente de esta persona de la cual quiero hablar en este video, y es de Jacobo Grimberg, un neurocientífico, neurofisiólogo realmente, que hizo unas investigaciones trascendentales en su época, que a día de hoy pues tienen mucho peso en lo que se está descubriendo y en lo que podríamos considerar la verdadera naturaleza de la existencia. Así que bienvenidos a este video sobre la vida de Jacobo Grimberg. Tampoco existe la actividad cerebral como luz en esa cualidad perceptual es conciencia. Entonces, Jacobo Grimberg nace un 12 de diciembre de 1946. Sus familiares cuentan que siempre se interesó sobre el cerebro, sobre la conciencia, pero hubo un punto de inflexión en su vida que haría que él se interesara aún más. Y es que a la edad de 13 años, su madre fallece debido a un tumor cerebral. Esto, según el discurso de sus familiares, provoca que Jacobo Grimberg empiece a interesarse mucho más con el estudio del cerebro, de la conciencia y demás fenómenos que están relacionados con nuestra psique, por decirlo de alguna u otra manera. Esto haría que lo llevara a un viaje de unas teorías y un conocimiento impresionante, al punto de llegar a escribir 50 libros, algunos digamos que fáciles de entender y otros de un nivel académico muy alto. Inclusive muchos, en los documentales que vi, personas decían que hasta para una persona que tenía una carrera universitaria podría significar algo de dificultad leer un libro de Jacobo Grimberg. Ahora, él estudia en la Universidad UNAM, en la Universidad Nacional de México, psicología. Posteriormente se va a los Estados Unidos para hacer una especialización en psicofisiología. Allá pues empieza a hacer diferentes estudios y a conocer diferentes personas que también se interesaban en todo lo que tenía que ver con la mente, con el cerebro y con la conciencia. Inclusive se dice que Jacobo Grimberg estuvo en contacto con el LSD, una droga que se dice, según muchos escritores, permite de alguna u otra manera elevar o digamos que llegar a un estado de conciencia mucho más elevado. Escritores como por ejemplo el de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, también contaba que pues él hacía esos experimentos con LSD, lo cual permitía pues llegar a esos niveles de conciencia donde podían verse mucho más inspirados para escribir o con unos pensamientos mucho más reveladores. Ahora, Jacobo Grimberg también empieza a hacer diferentes experimentos ya cuando se empieza a entrar más en el mundo del estudio del cerebro. Primero, uno de sus experimentos, digamos que más conocidos, era la visión extraocular. Básicamente lo que hacía era tomar niños a los cuales vendaba y la intención era que ellos pudieran percibir su entorno sin necesidad de verlo con sus ojos, sino más bien como sintiendo, no sé si es como las ondas energéticas o la energía, pero de alguna u otra manera, a pesar de estar limitados de su visión, ellos podían ver lo que estaba detrás de un objeto, lo que estaba encerrado en un objeto, podían de alguna u otra manera detectar lo que había detrás de ciertos elementos. ¿Cómo se explica esto? Quién sabe, tal vez nuestro cerebro tenga esa capacidad de poder percibir su entorno únicamente mediante energía, como una especie de sonar, como los murciélagos, puede ser, no lo sé, pero Jacobo Grimberg hizo muchos experimentos de este tipo. Ahora, según los documentales, se dice que los niños que estaban participando en este experimento decidieron no continuar, porque según sus palabras ya estaban empezando a ver cosas que no les gustaba ver. ¿Qué estaban viendo? No sabemos, energías malignas, seres de otras dimensiones, quién sabe, pero los niños de esa época contaban que no querían seguir participando de este experimento. Ahora llega la parte más importante dentro de la vida de Jacobo Grimberg, y es que él empieza a interesarse por el chamanismo. En México, un país donde tienen unas creencias muy ritualísticas de creer en chamanes, güeras o brujas, podríamos decirle. Aquí Jacobo Grimberg empieza a escuchar de una famosa curandera de nombre Bárbara Guerrero o Pachita. Algunos dicen que él se empezó a interesar, digamos que por comentarios o por cuentos o historias que habían escuchado alrededor de esta persona, pero también se dice que fue presentada o fue presentado a esta persona, Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, por la hermana del presidente de aquella época. Del todo no queda muy claro, aunque en el documental de Jacobo Grimberg, El secreto del Dr. Grimberg, se dice que es la hermana del presidente quien le introduce a Pachita y lo hacen en la
casa presidencial. Es decir, que Jacobo Grinberg llega a la casa presidencial y allí estaba Pachita. Otros dicen que Jacobo Grinberg ya estaba interesado en investigar, que fue a su casa y que había listado ropa para cierta cantidad de días, pero que termina quedándose 2 años. Y que momentos antes de entrar a la casa donde estaba Bárbara Guerrero, una voz gutural o una voz profunda le dice desde lo lejos: Jacobo, entra porque te estaba esperando. A la larga no nos queda del todo claro cómo es que Jacobo se introduce a Pachita, pero algo que sí es importante es que el conocer a esta persona le cambiaría la vida. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que Jacobo Grinberg viene de un mundo académico, de lo científico, del rigor científico. Nada se puede considerar un hecho si no hay unas pruebas que lo argumenten detrás. No podemos creer en dioses, en leyendas, en historias, en magias, en fantasmas, porque no hay argumentos detrás que los respalden. Entonces era muy difícil para una persona que venía del mundo académico como Jacobo Grinberg escuchar todo lo que había escuchado de Pachita, de Bárbara Guerrero. Tenía que investigarla, tenía que ver qué sucedía con esta persona. Ahora, vamos a ver qué era lo que hacía Pachita o qué era lo que hacía Bárbara Guerrero, que hacía que Jacobo Grinberg, o que hizo que Jacobo Grinberg prácticamente cambiara su percepción de cómo veía la realidad. Primero hay que entender que Pachita o Bárbara Guerrero era una mujer de edad, digamos que era una anciana, que hacía curaciones psíquicas en su casa. Es decir, filas de personas iban a su casa para que les curaran enfermedades y demás. Es decir, Bárbara Guerrero usaba su magia, por decirlo de alguna otra forma, para curar a las personas que iban allá por dolencias. Ahora, Bárbara Guerrero decía que sus poderes mágicos, de alguna u otra manera, o esa habilidad que tenía para curar las dolencias de las personas, no eran propiamente de ella. Es decir, este poder no provenía de ella, sino este poder estaba dado por una entidad superior, una entidad diferente que transmitía su magia o su fuerza o su poder a través de las manos de Bárbara Guerrero. Y ese era el último rey azteca, según sus palabras, a lo cual ella lo llamaba el hermanito. El hermanito o el último rey azteca era quien le permitía a Bárbara Guerrero llevar a cabo estas cirugías psíquicas. Ahora, ¿en qué consistía? Y según palabras de muchas de las personas que estuvieron en documentales, en podcasts y demás, estos decían que Bárbara Guerrero podía materializar órganos únicamente con sus manos, que con un cuchillo de cocina medio oxidado, en muchos casos forrado en el mango con un caucho para que pudiera seguir funcionando, abría sus pacientes en medio de su casa en unas condiciones totalmente digamos que insalubres, poco asépticas, y curaba a las personas. Les extirpaba órganos, materializaba vértebras, cambiaba la realidad física de las personas para curarlos. Ahora, yo sé que esto es difícil de creer. Todo esto es muy complicado de creer, porque ¿cómo vamos nosotros a coincidir la idea de que hay un ser humano capaz de materializar órganos, de materializar huesos, de trasplantar órganos que ha materializado en sus manos y extirpar otros en unas condiciones totalmente insolubles y que las personas salieran totalmente sanas de allí? Acá hay muchas cuentos o historias de brujos, de sanadores que supuestamente han logrado esto. Inclusive hay muchos que dicen que podían transmutar las enfermedades en unas bolas de pelos que eran extirpadas del cuerpo de las personas. Esto eran más en brujos filipinos, pero esto lo hablaremos en otro video. Entonces, claro, Jacobo Grinberg llega y empieza a evidenciar todo esto, y esto le cambia completamente su forma de ver las cosas. Empieza a investigar más a fondo lo que representaba, lo que hacía y cómo lo hacía Pachita. Ahora, Jacobo Grinberg, a raíz de todo esto, y ya llevaba tiempo atrás trabajando en una teoría muy poderosa, pero que seguramente quienes la escucharon en esa época podrían decir que esto era una volada de cabeza brutal. Yo no soy científico, no tengo estudios científicos, soy un amante de la lectura, y seguramente voy a tratar de contarles a ustedes en unas palabras muy simples, en unas palabras muy fáciles y a mi forma de entender qué era esta famosa teoría. Cuando Jacobo Grinberg empieza a ver todo esto, y tiempo atrás, él empieza a tratar de entender o a tratar de idealizar cómo funciona la realidad en sí. Digamos que podríamos decir que hay una especie de organismo muchísimo más grande detrás de una realidad, un organismo que reúne todos los cerebros de todas las personas, ¿sí? Un organismo que reúne todo el conocimiento del mundo. Según sus palabras, un solo cerebro no podría
podía, digamos que coincidir todo el conocimiento universal porque se volvería loco. Entonces, como que el conocimiento estaba repartido por las diferentes conciencias, pero que detrás de un plano estaban todas conectadas. A esto le podríamos llamar el consciente colectivo, el mundo de las ideas, diferentes paralelismos. Inclusive, en libros como por ejemplo El Kybalión de Hermes Trismegisto, que plantea una filosofía que se llama la filosofía hermética, habla de 7 principios y dentro de esos 7 principios hay uno que es el principio de todo es mente, todo es mental. Entonces podríamos decir que esto es algo así. Entonces, detrás de todo ese plano, de ese organismo y dentro de la realidad que está constituida, había algo que según las palabras de Jacobo Grinberg era llamado el hipercampo o la latiz, ¿sí? Una realidad detrás, una realidad que conecta todo el conocimiento del mundo, toda la realidad, ¿sí? Podríamos decir que es como una especie de realidad holográfica, por decir de alguna u otra manera. Traemos a este video la película Matrix. Ustedes ven que en Matrix todos los cerebros están conectados en una especie de realidad impuesta por las máquinas, donde los seres humanos no son conscientes de que esa realidad es una realidad simulada. Podríamos decir que la latiz podría ser eso mismo. Pero detrás de esto y detrás de las explicaciones de lo que hacía Pachita y apoyándonos en la latiz, entra lo más importante de todo y es la teoría sintérgica. La sintergia básicamente son 2 palabras, síntesis y energía, la síntesis de la energía. Básicamente la sintergia, según las palabras de Jacobo Grinberg, era la capacidad del cerebro de la conciencia de poder alterar la latiz, de poder alterar esa realidad. Pasamos de ser conciencias, digamos que únicamente como entes que no pueden manipularla o no pueden interferir, al nivel de que si se eleva lo suficiente se puede cambiar la realidad, tal vez como lo hacía Pachita. Pachita tenía un nivel de conciencia tan elevado que podía modificar, podía alterar la latiz o la realidad, y esa era la habilidad de la sintergia. Entonces Jacobo Grinberg empezó a tratar de investigar y aquí viene el otro experimento brutal, que sería el experimento previo a ese final tan misterioso que tendría él, y es el potencial transferido. Dentro de este experimento básicamente lo que se trataba de explicar era que los cerebros estaban conectados de alguna forma, de alguna manera estaban conectados. Entonces se ponían a dos sujetos, sujeto A, sujeto B, y se ponían a meditar durante 20 minutos frente a frente en unos cuartos con unas condiciones totalmente, digamos que no permitiera que entes exteriores influenciaran o manipularan lo que estaba allá dentro, luz, sonido, electromagnetismo y demás. Entonces, esta meditación hacía que estas 2 personas tuvieran como una especie de conexión. Posteriormente, a ambas personas se les separaba en unos cuartos de iguales condiciones, lo que hacía que lo que sucediera en el cuarto B fuera prácticamente imperceptible en el otro cuarto. Al sujeto que estaba en el cuarto A se le daba un estímulo con una luz. Ese estímulo se veía en el cerebro mediante obviamente unas resonancias en el cerebro, y lo curioso era que la persona que estaba en el otro cuarto no recibía ningún estímulo de luz, estaba totalmente en un sitio tranquilo, sin nada que le afectara, nada que lo estimulara. Justo en el instante donde el sujeto A recibía el estímulo, en el cerebro del sujeto B se veía en un 20% menos, pero se veía un estímulo. Es decir, los cerebros quedaban conectados de alguna u otra forma. Inmediatamente, como si fuera una especie de entrelazamiento cuántico, los cerebros estaban conectados de alguna u otra manera, y lo que sucedía en ese cerebro A inmediatamente lo sentía el cerebro B. A eso se le conoce el potencial transferido. Ahora, Jacobo Grinberg dijo, tenemos que probar realmente. Entonces lo que iban a hacer era que iban a poner un sujeto en la India y otro sujeto en México. Iban a hacer el experimento del potencial transferido a unas magnitudes mucho mayores para ver si realmente los cerebros estaban conectados en un campo, en ese campo llamado la latiz. Pero justo antes de hacer ese experimento, Jacobo Grinberg desaparece sin dejar rastro alguno. No se sabe a día de hoy cuáles fueron los motivos de su desaparición. En diciembre de 1994, como si la Tierra se lo hubiese tragado, es el científico, un científico que había de alguna u otra manera revuelto el mundo académico debido a sus investigaciones, desaparece misteriosamente, sin dejar rastro, sin un cuerpo, sin una señal, sin una carta. Desaparece dejando a su familia y a la gente que seguía sus investigaciones totalmente en blanco. Ahora, hay muchas investigaciones que se realizaron, especialmente una investigación que lo hizo un policía de apellido Padilla, que posteriormente empezó a buscar tanto, llegó a encontrar tanta información que misteriosamente fue alejado, fue desechado, inclusive su nombre fue, digamos que manchado, después de la investigación que hizo de Jacobo Grinberg.
Primero, tenemos que estudiar varias hipótesis. Primero se dice que él tenía problemas con su esposa, Teresa. Teresa había llegado a la vida de Jacobo Grinberg de una manera muy fugaz, muy rápida, sin decirle a su familia. Ellos dos se habían casado y habían tenido un amorío que posteriormente se había convertido en una especie de infierno para Jacobo Grinberg. Inclusive su hermano dice que Jacobo Grinberg decidía dormir en la camioneta porque no quería llegar al apartamento con su esposa. Según sus palabras, o las palabras de Jacobo Grinberg, él tenía miedo a su esposa Teresa. Muchas teorías dicen que Teresa fue como una especie de crimen pasional, que por celos o por alguna cosa, Teresa decidió acabar con la vida de Jacobo Grinberg. Lo curioso es que cuando Jacobo Grinberg desaparece, no desaparece junto con Teresa. Teresa dura un tiempo dándole una especie de tranquilidad a la familia, diciendo que Jacobo Grinberg iba a un viaje al Himalaya, pero pasada una semana, Teresa también desaparece del radar sin dejar rastros. ¿Por qué? La esposa de este científico, de Jacobo Grinberg, en el momento en el que vio que su esposo desaparece, no genera ningún tipo de alarma, no llama a la policía, no llama a la familia, sino por el contrario trata de calmar las aguas. Aquí lo otro interesante es que se descarta esta teoría. ¿Por qué? Porque si hubiese sido un asesinato pasional, pues las investigaciones de Jacobo Grinberg no hubiesen desaparecido. Cuando la policía empieza a hacer la búsqueda y las investigaciones, se dan cuenta que el laboratorio de Jacobo Grinberg, todos los escritos, todos los trabajos que él tiene o todo lo referente a su investigación ha desaparecido sin dejar rastro también. Entonces podríamos decir que una de las razones principales, digamos que por la cual desaparece Jacobo Grinberg, era el trabajo que estaba haciendo del potencial transferido. Ahora, resulta que también se dice que las agencias de inteligencia de Estados Unidos, especialmente la CIA, estaba interesada en el trabajo de Jacobo Grinberg y que de alguna u otra manera lo habría reclutado. Esto da fuerza a esta hipótesis porque tiempo después, ya en el milenio de los 2000, se desclasifican unos documentos de la CIA, más o menos 12 millones de páginas desclasificadas de investigaciones que se habían realizado. Dentro de ellas aparecía el nombre de Jacobo Grinberg y de su experimento, el potencial transferido. También se dice que Padilla logró llegar a algo que le llamaban el testigo de Boulder. El testigo de Boulder era una llamada que se había realizado desde Boulder, Colorado, en Estados Unidos, de una persona que había asegurado que había visto a Jacobo Grinberg bajarse de un avión y que posteriormente había sido escoltado por varias personas. Y también aseguran que dentro de esas personas que iban con Jacobo Grinberg estaba su recién desaparecida esposa. Acá hay una teoría mucho más oscura, y es que se dice que las agencias de inteligencia estaban tan interesadas en la investigación de Jacobo Grinberg que tiempo atrás habrían infiltrado a alguien en su vida privada. Todo esto con el fin de poderlo ir mermando emocionalmente, irlo atenuando psicológicamente, para que posteriormente, cuando fuera la hora de reclutarlo, hubiese sido más fácil el manipularle. Y esta persona sería Teresa. ¿Por qué? Porque se dice que Teresa tenía su vida inventada de alguna u otra forma. Sus títulos eran falsos, su vida era falsa. Entonces, pues al día de hoy no sabemos. Y otra teoría mucho más loca, pero también muy interesante, es que se dice que debido a las investigaciones tan trascendentales de Jacobo Grinberg, él habría llegado a un plano de conciencia superior. Pues detrás de todas las investigaciones hay algunos estudiosos que afirman que una vez se eleve la conciencia, el cuerpo físico desaparece y únicamente queda esa conciencia como una especie de energía en el hipercampo. No sabemos cuál de las tres sea la verdad. El caso es que las teorías de Jacobo Grinberg, de la latiz, la sintergia, el potencial transferido, la visión extraocular, todo el poder del cerebro, de la conciencia, de la mente, de poder manipular todo lo que nos rodea, todo lo que está materializado, es totalmente brutal. Y su vida está aún mucho más interesante, especialmente después de su desaparición. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse, compartirlo y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.